Listo, entonces, este e-learning, el tema que vamos a tratar es sobre la unidad número 3, que es sobre teoría de conjuntos. Listo, entonces ese es el tema a tratar el día de hoy sobre la unidad número 3. Comprender los diferentes conceptos vistos en esta unidad empleados en el desarrollo de los ejercicios propuestos de la guía de actividades, aplicación de la teoría de conjuntos. Reconocer algunos conceptos básicos, desarrollar ejemplos completos, pues, de cada uno de los ejercicios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el tema como tal, ¿sí? Revisar en qué consiste el tema y luego vamos a revisar los ejemplos, así como los plantea la guía de actividades. Entonces, el conjunto, pues, que es una colección, agrupación de elementos, objetos, símbolos o entidades bien definidas, ¿cierto? Los conjuntos pues se pueden representar además con diagramas de Venn y se deben nombrar con letras mayúsculas. Además, estos conjuntos se pueden colocar entre llaves, entre corchetes o entre paréntesis. Entonces, por ejemplo, el conjunto L tiene los elementos A, B, C, D hasta Z, ¿sí? Representación de conjuntos. ¿Cómo se representan los conjuntos? Se representan por extensión, ¿sí? Por extensión, que quiere decir que debemos nombrar cada uno de sus elementos. Entonces, miremos unos ejemplos. Tenemos estos conjuntos, el conjunto S, ¿sí? Estoy nombrando todas las vocales, escribiéndolas una a una separadas por comas, eso es por extensión. El conjunto N, estoy escribiendo los números uno a uno también separados por comas. De igual manera, los estoy nombrando cada uno de sus elementos. El conjunto D, también estoy nombrando a cada uno de los elementos, gatos, tigres, leones, leopardos. ¿Qué es un conjunto por comprensión? ¿Sí? Ya no es nombrar a cada uno de esos elementos, sino nombrar una propiedad, una regla o una característica en común de esos conjuntos. Entonces, por ejemplo, tenemos S, ¿sí? Que es el conjunto X, tal que X es una vocal. Entonces, fíjese que arriba yo nombraba las vocales una a una, ¿cierto? Porque era por extensión. Aquí debo decir que ese conjunto S son los elementos bueno, son elementos X, tal que X es una vocal. Para el conjunto N, entonces fíjese, por extensión yo escribía todos los elementos. Por comprensión digo que son los elementos X, tal que X es un número natural. De igual manera, para el conjunto D, dice que X es un felino. Y para el conjunto R, que X, tal que X es un número par. Entonces, por comprensión, debo decir una propiedad o una característica en común para poder nombrar ese conjunto por comprensión. Para la representación gráfica de conjuntos, entonces se dibujan con los diagramas de Venn-Euler, ¿sí? Los cuales ustedes pueden dibujar en ese programa que les voy a escribir ahí en el chat, ¿sí? En Paint o Paint, como lo quieran llamar, y allí les permite dibujar y colorear de forma práctica y fácil. De hecho, ahí en el foro tienen un videito de cómo hacer esta parte. Bien. Bueno, clases de conjuntos. Entonces, tenemos conjuntos finitos que tienen un número limitado de elementos. ¿Qué es esto? Pues que los puedo contar, que los puedo enumerar, ¿sí? Por ejemplo, X, tal que X es un día de la semana. Entonces, los días de la semana se pueden enumerar, ¿cierto? Se pueden contar, son finitos. Las vocales lo mismo, es un conjunto que yo puedo enumerar. Entonces, es un conjunto finito. Conjuntos infinitos tienen un número ilimitado de elementos. Entonces, ¿qué quiere decir ilimitado? Pues que no me permite enumerarlos, no me permite contarlos. X, el conjunto N, tal que X es un número natural. Entonces, el conjunto C, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿sí? Todos los múltiplos de 3, estos números, tanto los números naturales del conjunto N como
los múltiplos de 3 del conjunto C tienen un número ilimitado de elementos, ¿sí? Entonces, no se pueden enumerar o contar, ¿ok? Bueno, conjuntos especiales. ¿Cuáles tenemos aquí dentro de los conjuntos especiales? Tenemos el conjunto vacío. Es el conjunto que carece de elementos, ¿sí? No tiene elementos. ¿Cómo se simboliza? Con corchetes y no hay nada, ¿cierto? O con el símbolo de vacío. Eso es un conjunto vacío, no hay nada de elementos ahí. Ejemplo, X tal que X es un mes que tiene 45 días, ¿sí? Entonces, como no hay un mes que tenga 45 días, quiere decir que este conjunto es vacío. Por lo tanto, el conjunto A es vacío. Conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal? Es el que está formado por todos los elementos, ¿sí? De un determinado momento. Entonces, por ejemplo, en el universal tenemos todo el abecedario, ¿sí? Dentro del universal tenemos el conjunto A. El conjunto A son las vocales. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto A está dentro del conjunto universal, está contenido en el universal. Relación de inclusión, ¿sí? Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todo elemento del conjunto A pertenece también a B y se simboliza A está contenido en B. Este es el símbolo de está contenido, recordemos esos símbolos. Ejemplo, el conjunto A tiene los elementos A, E, I, O. El conjunto B tiene A, E, I, O, B, C, D. Entonces, ¿qué pasa? Que si revisamos, todos los elementos de A están dentro de B, todos. El elemento A, el elemento E, el elemento I, el elemento O, ¿sí? Como todos los elementos de A están dentro del conjunto B, quiere decir que A está contenido en B. Si existe por lo menos un elemento de A que no está en el conjunto B, se dice que A no está contenido en B. Por ejemplo, revisemos a ver si el conjunto A, ¿sí? Tiene los elementos A, E, I, O, U. El conjunto B tiene los elementos A, E, I, O, B, C, D. Revisemos si todos los elementos de A están dentro de B. Entonces, el elemento A sí está, el elemento E sí está, I sí está, O sí está, U no está. Con un solo elemento de A que no esté en B, entonces automáticamente A no está contenida en B. Tienen que cumplir con todos. Bueno, los conjuntos disyuntos. ¿Qué son los conjuntos disyuntos? Cuando dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Entonces, quiere decir que son diferentes. Revisemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los números o los elementos 1, 3, 5, 7. El conjunto B tiene los elementos 2, 4, 6, 8. Si observamos, son completamente diferentes, ¿verdad? A no está contenido en B, ni B está contenido en A. ¿Qué quiere decir? Como son diferentes, tienen diferentes elementos, son disyuntos. Subconjunto propio. Se dice que A es un subconjunto propio de B si A está contenido en B y B está contenido en A. Este hecho se simboliza A, ¿sí? Está contenido o es subconjunto propio de B y se lee que A es subconjunto propio de B o A es igual a B. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos X, tal que X es una vocal. El conjunto B tiene los elementos A, E, I, O, U. Si observamos, el conjunto A está dado por comprensión, pero son las vocales. El conjunto B está dado por extensión, pero son las vocales, son iguales, ¿cierto? Entonces afirmamos que A está contenido en B. Cardinal de un conjunto, importante. Esto lo tienen que hacer ustedes en sus ejercicios. Para un conjunto A, llamamos el cardinal de A al número de elementos que posee este conjunto A. ¿Cómo se expresa? Se expresa card de A o bien
N de A, ¿sí? ¿Y qué es el cardinal? El número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, por ejemplo, en este conjunto A, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, N de A es 6. En el conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, N de B, 7. En el conjunto C, ¿cuántos elementos tenemos? 4. Entonces, N de C, 4. ¿Sí? Contamos cuántos elementos hay y ese es el cardinal del conjunto. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, ¿sí? Tales como los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales, inclusive los números primos, su cardinal es infinito. Son muchísimos, ¿sí? Son infinitos. Los reales, ese cardinal es infinito. Para dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos se tiene la siguiente propiedad, finita de elementos, ¿no? Cardinal de A unión B es lo mismo que cardinal de A más cardinal de B menos el cardinal de la intersección de esos dos conjuntos. Esto es como dar una propiedad. Entonces, cardinal de A unión B es, bueno, n de 15, ¿sí? Tenemos en cuenta 11, 9, 6, más n de 20, que eso es n de b, 11 más 9, 20, menos cardinal de 9, ¿sí? La intersección de ellos dos es 9, igual a 26. Entonces aquí lo que hacen es sumar 15 más 20, 35 menos 9, 26. Pero esta es una propiedad que, por ejemplo, en los ejercicios no la están pidiendo, solamente están hallando el cardinal de cada conjunto. ¿Listo? Bien. Operaciones entre conjuntos, importantísimo acá tenerlo presente. La unión de dos conjuntos A y B se escribe A unión B, ¿cierto? Y se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Entonces, A unión B son los elementos de X, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, fíjense, cuando los problemas a nosotros nos dicen de O, ¿cierto? Este conjunto o este conjunto, la O, se refiere a la unión, para que lo tengamos presente allí en los problemas. La unión se refiere a la O. Ustedes ya conocen este conector lógico que es la O, ¿sí? Pertenece a A o pertenece a B. Entonces, si nos dicen pertenece a este conjunto o a este conjunto, ya sabemos que es una unión. Entonces, unión con la O. Bien, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la unión se representa de la siguiente manera. Sean los conjuntos universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, conjunto A 1, 2, 3, 4, 7, conjunto B 3, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Para hacer la unión entre conjuntos, pues sencillamente, ¿cierto? Ubicamos los datos, obviamente los elementos que se repiten entre A y B, que es el 3 y el 7, ¿sí? Como se repiten, pues quedan aquí, ¿cierto? En esta intersección. Pero si me están pidiendo la unión, pues debo colorear los dos conjuntos completos, porque es la unión, unirlos completos. Entonces, ¿qué es la unión de B? Pues unir todos los elementos, ¿cierto? ¿Quién me quedaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es la unión. Bien, cuando los conjuntos no tienen elementos en común, entonces, ¿cómo representamos esa unión? Cuando los elementos no están en común. Entonces, tenemos los dos conjuntos, son diferentes, el conjunto A y el conjunto B, pues sencillamente los dibujamos aparte, ¿sí? Pero como estamos haciendo la unión, entonces debemos colorearlos también a todos completos, colorearlos a A y a B completos. ¿Y qué es la unión? Pues reunir todos los elementos de A y reunir todos los elementos de B, ¿listo? ¿Quién es A unión B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces reuní todos los elementos de igual forma los que estaban en los dos conjuntos, porque estoy hallando la unión. No importa que aquí me hayan quedado separados, yo los puedo colorear del mismo color, ¿sí?
y reunirlos acá y esa es la unión. Agruparlos a todos. Intersección, entonces recordemos que la intersección, este es el símbolo de la intersección, ¿sí? A intersección B, y se define como el conjunto formado por los elementos comunes, los que se repiten en ambos o en todos los conjuntos, los elementos comunes de esos conjuntos. Para A intersección B, entonces son los elementos de X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, bueno, ¿qué elementos pertenecen a A y pertenecen a B? Entonces, recordemos que para esa intersección, si me dicen que es el conjunto A y el conjunto B en los problemas, ¿sí? Entonces, con la I es la intersección. María del Pilar, por favor, no me rayes la pantalla. Gracias. Esa I, entonces, cuando nos hablan allí en los problemas de la I, la asociamos con una intersección. ¿Listo? Que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Entonces ya sabemos que es una intersección cuando referimos a la I. ¿Listo? Bien. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la intersección se hace de la siguiente forma. Entonces tienen elementos en común. ¿Qué pasa con esos elementos en común? Sombreamos esa parte, ¿cierto? Y esa es la intersección. Y hay elementos en común, entonces se cruzan los conjuntos, eso ustedes ya lo saben, y esta es la intersección. Bien, ¿qué pasa cuando no tienen elementos en común? ¿Cierto? Son diferentes. Entonces esa intersección va a ser vacía, ¿listo? Vacío porque no hay elementos en común. Fíjense que arriba los elementos en común, mire, en A y en B se repetía 3 y se repetía 7, por eso me quedan graficados así. Aquí no hay, entonces esa intersección es vacía. Bien, para la diferencia de conjuntos, recordemos que la diferencia es una resta, ¿sí? Es quitar, es restar. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos, ¿cierto? Se escribe A menos B. Se define como el conjunto formado por los elementos de A que no pertenecen a B. ¿Eso qué quiere decir? Que al conjunto A le quitamos el conjunto B, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Los elementos de X tal que X pertenecen a A y X no pertenecen a B. Entonces, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, ¿cómo me queda la diferencia? Entonces tenemos aquí los dos diagramas, ¿cierto? A menos B. Al conjunto A le quitamos el conjunto B. ¿Qué nos quedó? Lo que está coloreado, ¿cierto? A menos B. Nos quedó esta sección. Entonces A menos B es 1, 2 y 4. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, ¿cómo se representa esa diferencia? Entonces, al conjunto A le quitamos el conjunto B. Pues, ¿qué nos quedó? Pues todo el conjunto A, ¿cierto? Porque no tuvimos la necesidad de quitarle allá nada porque no tenían elementos en común. Sencillamente no escribimos a los elementos de B. A le quitamos B, nos quedó todo el conjunto de A. Bien, la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué es la diferencia simétrica? La diferencia simétrica de dos conjuntos ay, perdón. Me están diciendo que dejen ver la anterior diapositiva y ahora no me dejo pasar. No me dejó pasar. En esta, ¿sí? Entonces, revisemos qué pasa con cuando tenemos A menos B, ¿sí? Aquí a A le quité B, me quedó la parte amarilla. Listo, bien. Y aquí a A le quitamos B, nuevamente me queda la parte amarilla, solamente que como no hay elementos en común, me queda todo el conjunto A. Por eso A menos B es igual a A, ¿sí? Listo, bien. La diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? ¿Sí? La diferencia simétrica de dos conjuntos se escribe como A diferencia simétrica de B, con este símbolo, ¿listo?
se define como la diferencia de A unión B y A intersección B. ¿Qué es la diferencia simétrica de A y B? A unión B menos A intersección B, ¿sí? A la unión de A y B le quito la intersección. Entonces, cuando los dos conjuntos tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa de la siguiente forma. Tenemos estos dos conjuntos, entonces la diferencia simétrica es la parte que me quedó en amarillo. Fíjense, a la unión de los dos conjuntos yo le quité la intersección, ¿sí? ¿Qué me quedó? Esta parte que está en amarillo. Y esa es la diferencia simétrica de esos dos conjuntos. Sencillamente, a esa unión le quitamos la intersección. ¿Y qué me quedó? Esta parte que está sombreada en amarillo. Me quedó 1, 2, 4, 5, 6, 8. Listo. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, la diferencia simétrica se representa así. Entonces, tengo dos conjuntos que no tienen elementos en común. Como no hay intersección, ¿cierto? Porque a la unión le quito la intersección, pero aquí no hay. Quiere decir que la respuesta, pues, es todos los elementos que están aquí sombreados, porque no hay intersección para quitarla. Entonces aquí me queda pues la misma unión, ¿sí? Por lo que la intersección aquí es vacía. Mientras que aquí arribita sí podemos quitar la intersección, quitamos a este 3 y a este 7 y me quedó la parte amarilla. Como acá no hay elementos en común, pues me siguen quedando los dos conjuntos normales. Al quitar la intersección, pues no hay que quitar. Bien, el conjunto complemento. Ojo con esto. ¿Qué es el conjunto complemento? Dado un conjunto A que pertenece al universal, se define el conjunto complementario de A y se escribe A sub C o A elevado a la C. El triángulo significa diferencia simétrica y eso es una delta, no es un triángulo. Bueno, A a la C o A elevado a una comilla o A elevado a dos comillas, ¿sí? O a C, eso es complemento de A, el cual está formado por los elementos que pertenecen al universal pero que no pertenecen a A. Entonces, ¿qué pasa con el complemento de A? Son los elementos que pertenecen al universal y que no pertenecen a A. Revisémoslo en el diagrama entonces, ¿cómo es? Aquí tenemos los conjuntos universales, el conjunto A, el conjunto B, y al representarlos en diagrama de Venn, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el complemento del conjunto A? La parte amarilla, ¿sí? Todo lo que está por fuera de ese conjunto A, incluyendo al universal. O puedo decir que es el conjunto universal, pero no pertenece a A, ¿sí? El conjunto universal, pero quitamos a A. Entonces, ese es el complemento del conjunto A. ¿Listo? El conjunto A es aquí todo lo que está en blanco, pero el complemento es todo lo que está en amarillo. Todo, incluyendo todo el universal. Ese es el complemento del conjunto A. Bien, entonces aquí, bueno, nombramos los elementos del complemento de A. ¿Quiénes son? 5, 6, 8 y 9. Bien, ahora sí vamos con los ejemplos, ¿sí? Parecidos a los de su guía de actividades. ¿Qué dice el ejemplo? El ejercicio 1, que es de la determinación y clases de conjuntos. Entonces, sea el ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio, el conjunto B dice que son los elementos de X, tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Ese es el conjunto que a mí me dan. Ahora le dicen, determinar por extensión el conjunto seleccionado. Recordemos que por extensión es escribir, ¿cierto? Separado por comas los elementos de ese conjunto. Quiere decir que mi conjunto B es igual a amarillo, azul y rojo. Escribí por extensión el conjunto B. Listo, ya lo definí por extensión. Ahora dice, hallar el cardinal del conjunto. Recordemos que el cardinal es contar cuántos elementos hay. Entonces el cardinal de B es, tenemos 3 elementos, por lo tanto, n de B o el cardinal de B es igual a 3.
¿Por qué? Porque son 3 colores, amarillo, azul y rojo, 3. Listo. Identificar qué clase de conjunto es. Finito, infinito o unitario. Cuéntenme en el chat. Finito, infinito o unitario. Finito, muy bien. Ajá, muy bien. Entonces es finito. ¿Por qué? Porque se pueden enumerar los conjuntos. Muy bien, finito. Entonces, el conjunto B tiene 3 elementos, por lo tanto es un conjunto finito. Muy bien. Vamos para el ejercicio 2, ¿sí? Que es la representación de conjuntos. Y acá vuelvo y les digo, utilicen la aplicación de Paint, ¿sí? Que esa les deja colorear muy fácil esos conjuntos. Entonces, para esa representación de conjuntos, nos dan 2 operaciones, ¿cierto? Lo que nosotros debemos hacer es sombrear, es colorear. Eso lo tienen todos sus computadores. Entonces, lo que nos pide aquí el ejercicio es que se coloree, ¿sí? Colorear o sombrear estas 2 operaciones y decir si se cumple la igualdad o no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que si los 2 al final me quedan sombreados iguales, se cumple la igualdad. De lo contrario, pues no se cumple. Bueno, primer paso. Cogemos la primera operación, ¿sí? La parte izquierda, y vamos a desarrollar el paréntesis. Entonces voy a mirar ese paréntesis, ¿cierto? Ay, pero acá, perdón, acá antes de eso tenemos que definir los elementos de los conjuntos, perdón, los nombres de los conjuntos, es muy importante. Ojo con esos conjuntos, ¿sí? Recordemos que el universal es el conjunto grande, este grande que está acá en color moradito. Es el grande y dentro del universal está A, está B y está C. Entonces, si en el conjunto universal yo digo que son los estudiantes del curso de lógica matemática, en el conjunto A son los estudiantes que presentaron la tarea 1. En el conjunto B son los que presentaron la tarea 2. En el conjunto C son los estudiantes que presentaron la tarea 3. Entonces, ya tengo definidos los conjuntos, los nombres. Ahora sí vamos a sombrear. Entonces, empezamos a sombrear el paréntesis. ¿Quién está en paréntesis en la primera operación? B unión C, ¿cierto? Ese es mi primer paréntesis. Entonces, coloreamos a ese paréntesis, B unión C. Listo, me quedó coloreado, ¿cierto? Pero ahora dice, haga la intersección con el conjunto A. ¿Qué significa la intersección? Los elementos en común, donde se me van a cruzar esos 2 colores, ¿cierto? Que si ustedes lo hacen manual lo entienden también muy fácil. Donde se me van a cruzar esos 2 colores porque es una intersección. Entonces, intersección con el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? Todo este es mi conjunto A, ¿cierto? Y al hacer la intersección, entonces, ¿qué me quedó? Esta parte, ¿cierto? Porque fíjense que, gracias, el micrófono, por favor. Fíjese que yo dibujaba, miren, B unión C, ¿cierto? Y si ustedes lo están haciendo allá, digamos que lo hacen a mano primero para revisarlo, coloreo B unión C y debo colorear el conjunto A, donde se cruzan esos 2 colores. Suponiendo que el conjunto A lo voy a colorear, por ejemplo, de rojo, ¿dónde se me va a cruzar el color rojo con el color verde? En esta parte, ¿cierto? Entonces, aquí se me van a cruzar los 2 colores, que eso es una intersección donde hay elementos en común. Listo. Entonces, el conjunto A, y por eso esa es la respuesta. Bien, vamos con la siguiente. ¿Qué pasa? Lo mismo, debemos empezar por los paréntesis. Entonces, A intersección B, debemos colorear completo, ¿listo? Sí, voy a hacerlo paso a paso. Completo la A intersección B, no solamente este pedacito, porque aquí también hay elementos de A y hay elementos de B, por tanto se colorea completo. Ahora voy a colorear el otro paréntesis, A intersección C,
¿cierto? Que es esta parte completa, la intersección entre el conjunto A y entre el conjunto C. Y recordemos cuál era la intersección entre A y B, y aquí me están pidiendo la unión. Acá no me están diciendo dónde se cruzan, sino me están diciendo unirlos, unir estas dos operaciones, ¿cierto? A intersección B, que era todo esto, unirlo con A intersección C. Listo. Sí, como podemos observar, los dos diagramas me dieron exactamente iguales, ¿verdad? La parte coloreada es exactamente la misma. Entonces, como es exactamente la misma, ¿sí? Podemos concluir que son, acá dice, podemos observar que en ambos diagramas de Venn, las áreas sombreadas, resultado de realizar las dos operaciones en los diagramas, son idénticas, por lo que se puede afirmar que la igualdad se cumple en ambas operaciones entre conjuntos. Aquí se cumple. Puede ser que algunos ejercicios no se cumpla, pero acá nos dio exactamente la misma región sombreada. Listo, muy bien. Ejemplo 3, operaciones entre conjuntos. Resulta que acá nos dan un ejercicio, ¿cierto? Y los diagramas traen unos numeritos. Algunos también traen numeritos acá en el universal, otros no. Listo, primero, nombrar esos conjuntos. Entonces ya sabemos cómo nombramos nuestro conjunto universal, nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, nuestro conjunto C. Listo, ahora dice, con los datos de ese diagrama, ¿sí? Con estos numeritos, da respuesta a cada una de las siguientes operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿qué hacemos? Dependiendo las operaciones que aquí nos dan, lo que vamos a hacer es revisar qué numeritos hay y los vamos sumando. ¿Por qué los sumamos? Porque estamos resolviendo una situación problema, ¿sí? Estamos haciendo operaciones entre conjuntos y estamos haciendo aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, para A unión B, ¿sí? ¿Qué es A unión B? Esta parte. Pues una recomendación también es colorearlos para que ustedes no se confundan con la operación, ¿sí? O encerrar los numeritos. Eso sí ya es decisión de cada uno. Entonces, A unión B, ya tengo coloreado todo mi conjunto A y todo mi conjunto B. Entonces sumamos 10 más 5 más 7 más 3 más 4 más 8. ¿Listo? Me da 37. Y digo que 37 estudiantes de, bueno, el curso de lógica matemática que presentaron la tarea 1 y la tarea 2. O sencillamente sumamos y que son 37, 37, depende de lo que esté hablando de mis conjuntos, los que pertenecen al conjunto A, ¿sí? Como se llame, o al conjunto B. Podemos nombrarlos también. Listo. Siguiente operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A unión C, ¿sí? Coloreamos a todo A y a todo C, pero le debemos quitar la intersección. Entonces, fíjense que esta es una diferencia simétrica, ¿no? Quitamos la intersección. Entonces, al restar esa intersección, me quedó esta parte amarilla. Listo. Entonces, la respuesta es 10 más 5 más 6 más 4, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto A o al conjunto C, pero no pertenecen a ambos a la vez. También se puede decir de esa forma. Listo. Siguiente. B unión C complemento. Ojo con esto, porque ustedes a veces no tienen presente la operación que nos dan ahí entre el paréntesis. Primero, yo debo revisar lo que me dan en paréntesis, ¿sí? Si quieren, lo pueden colorear, digamos que con otro color, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la operación con un color y el complemento, que es la respuesta, con otro color. Entonces, B unión C. ¿Quién es B unión C? Aquí está en blanco, ¿sí? Suponiendo que yo le apliqué color blanco. A B unión C. Todo B y todo C. Listo, ya tengo B unión C, que era el paréntesis. Ahora, hallar el complemento, ¿sí? Todo el universal, pero no estos dos conjuntos. O todo lo que está por fuera de esta operación. Por eso es muy importante tener en cuenta los paréntesis. ¿Mm? O, como yo les decía, por ejemplo, AB unión C yo lo coloreo de verde. ¿Sí? Listo, le aplico verde a B unión C.
A todo lo que está por fuera del verde, yo le voy a aplicar amarillo, pero yo sé que ese es el complemento. Pues igual, mi respuesta va a ser lo que está en amarillo, ¿cierto? Porque ese es el complemento. Zenaida, adelante. ¿No? Listo. Bien, entonces, ¿qué me quedó en el complemento? Sí, todo lo que está afuera. Sumamos, en este caso solamente hay un 10 aquí, ¿cierto? En la parte amarilla. Pero si por aquí hubiera otros numeritos, hay que sumarlos, ¿sí? Toda esta parte amarilla debo sumarla porque es el complemento de esta operación. Listo, muy bien. Con los datos, bueno, acá nos queda otra operación. B menos C complemento, ¿cómo sería? Bueno, mira, entonces B menos C complemento, ¿tú qué haces? Haces la operación de B menos C, ¿sí? Al conjunto B le quitamos C, por ejemplo acá. Si a B le quito C, me queda aquí el 8 y el 5, coloreado, ¿cierto? Eso es B menos C. Le puedes aplicar un color. Listo, ya tengo resuelto el paréntesis. Ahora hállale el complemento a eso. O sea, yo hice B menos C y me quedó aquí coloreado de la parte del 8 y la parte del 5, ¿cierto? Me quedó de amarillo. Ahora, yo voy a hallar el complemento, por ejemplo, con verde. Entonces yo le aplico verde al resto. Tengo que completar todo el conjunto con el universal de verde. Y sumo todo el verde. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Entonces primero desarrollo el paréntesis y luego todo lo que está afuera, como les digo, lo pueden hacer con otro color, colorean esa parte del complemento y esa es la respuesta, el complemento. ¿Ok? B menos C complemento. Listo. En esa operación, aquí que dice B menos A unión C. Entonces, ¿qué pasa? Primero debo hacer A unión C, ¿cierto? El conjunto A y el conjunto C completos. Por acá me preguntan, cuando existen dos paréntesis, ¿cuál se realiza primero? Tú puedes hacer el de la parte izquierda y luego, por ejemplo, le restas el de la parte derecha. Pues por lo general siempre se hace así, así como cuando uno lee de izquierda a derecha. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí solamente tenemos un paréntesis, ¿cierto? Y por fuera tenemos a un B restando. Entonces, primero revisemos ese paréntesis, A unión C. Entonces, si yo le aplico color A unión C, sería todo mi conjunto verde y todo mi conjunto naranja. Pero ahora dice, al conjunto B, a este B, quítele, ¿sí? Réstele, quitamos A unión C. Entonces, quitamos A unión C, lo convierto en blanco porque debo quitarlo. ¿Qué me quedó? Entonces, al conjunto B le quitamos el conjunto A unido con el C. ¿Qué me quedó? Esta partecita, ¿cierto? Por eso está coloreado este 8, esta partecita. Porque quitamos a todo el conjunto A y quitamos a todo el conjunto C. Me quedó esta parte. A B, réstele A unión C. Listo, muy bien. Aquí también puedo decir que son 8 los estudiantes que pertenecen, como solamente me quedó únicamente a este conjunto B. ¿Sí? Ejercicio 4. Igual ustedes saben que los ejercicios en los foros se los estoy retroalimentando lo más rápido y de la forma más clara que pueda. ¿Sí? Desde que los tengan allí. Ejemplo, el ejercicio 4, que es la aplicación de teoría de conjuntos. ¿Qué pasa con este ejercicio? Nos dan un problema largo, un poco largo, pero es muy fácil. Lo primero que ustedes van a hacer es sacar un listado, ¿sí? Te sacan un listado así como está aquí. Entonces acá dice 8 perdieron las 3 materias, 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, 17 perdieron la administración financiera, B intersección C complemento. Ya ahorita al final revisamos, ¿listo? 24 perdieron comercio internacional y economía solidaria, 50 en total perdieron comercio internacional. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, a su problema que tienen allí en el ejercicio 4, lo primero que voy a hacer es un listado con toda la información que dice ese problema. Sacamos un listado como tal. Luego, listo, me dan unas preguntas. Pero después del listado, lo importante es revisar los conjuntos, ¿sí? Hay dos formas que lo pueden hacer. Una es determinar los conjuntos que intervienen acá. Listo.
Saber quién es mi conjunto A, quién es mi conjunto B, quién es mi conjunto C. Otra recomendación, para que ustedes no se confundan que el conjunto A es de comercio internacional, que el conjunto B, ¿sí? Yo puedo nombrar mis conjuntos con los nombres. Entonces, por ejemplo, comercio internacional, conjunto C, ¿sí? De comercio. Conjunto de administración financiera, conjunto A de administración. Conjunto E de economía, ¿sí? Con eso ustedes más fácil. Se lo pueden nombrar de acuerdo a cómo se llame. Lo importante es que tenga esa letra mayúscula. Listo. Luego, ustedes en la lista pueden también hacer la siguiente parte, si la desean hacer, porque tampoco es obligatoria. Como aquí 8 perdieron las 3, eso es la intersección de los tres conjuntos y me da 8, ¿cierto? Como aquí 20 perdieron comercio internacional y administración financiera, recordemos que la I es una intersección. Entonces es intersección entre A y entre B y es 20. 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Es lo mismo, y es una intersección, ¿cierto? Entre administración y economía, intersección 17. Y así voy sacando toda la información de cada uno. Pero aquí pues no es obligatorio, 50 en total perdieron comercio internacional. Coloco el total de cada conjunto. Esta parte sí la quieren hacer, ¿sí? Entonces ya tengo el listado del problema, ya tengo los nombres de los conjuntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a dibujarlos, ¿cierto? Dibujo mis 3 diagramas. ¿Y cómo empiezo a ubicar los datos? Resulta que yo debo observar allá en el listado que tengo cuál dato es el que pertenece a los 3 conjuntos. Entonces habrá un dato que dice perdieron las 3 asignaturas, interpretaron los instrumentos, ¿sí? Si dice es una I. ¿Listo, Joan? Porque recordemos que en español tú no dices I inglés, ¿cierto? Sino decimos E inglés. Es una I. ¿Listo? Y esa I es una intersección. Bien, entonces, primer dato que ubicamos es aquí el del centro, ¿sí? ¿Quién pertenece a los 3 conjuntos? Entonces, allá en mi problema decía que 8 perdieron las 3 asignaturas. Entonces, es que por acá es una intersección. Me están interrumpiendo en el chat, pero es I, ya les había dicho. Como 8 perdieron las 3 asignaturas, va a ser el primer dato que yo ubico. Y entonces, ¿dónde lo ubico? En el centro, ¿listo? ¿Por qué? Porque el 8 pertenece a A, pertenece a B, pertenece a C. Pertenece a mis 3 conjuntos. Va a ser el primer dato que yo ubico. Esté donde esté. Así en mi lista esté de últimas, así en mi lista esté en el centro o en mi lista esté de primeras, ¿ok? Es el primer dato que yo debo colocar, lo que pertenece a todos los 3 conjuntos. Bien, ahora vamos con los que pertenecen a 2, desde a 2. Entonces, por ejemplo, dice, 20 pertenecen perdieron comercio internacional y administración financiera. 20, ¿ok? Esa es la intersección entre estos dos conjuntos. Pero resulta que en esa intersección, que ya aquí está sombreada, ¿cierto? Ya tengo un 8. ¿Cuánto me falta para completar el 20? 12. Por eso coloco solamente 12. 12 más 8, 20. Y ya se cumple que en esta intersección entre estos dos conjuntos hay 20 que perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Listo? Bueno, seguimos con los otros de a 2 conjuntos. Resulta que decía que 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Entonces, como son 17 los que perdieron entre B y C, esa intersección entre B y C debe haber 17, pero ya tenía un 8. ¿Cuánto me falta para 17? O 17 menos 8, 9. ¿Sí? Por eso coloco 9. 8 más 9, 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. Bien, me falta una intersección. Ay, perdón. Pues resulta que acá decía que 24 perdieron comercio internacional
y economía solidaria, ¿cierto? 24, pero ya tenía un 8. 24 menos 8, 16. Y si sumo también 16 más 8, 24. Ya se cumple que en esta intersección tengo 24 que perdieron estas dos asignaturas. ¿Listo? Debo tener presente toda la intersección con el dato que tengo en el centro. Bien, ahora dice que en total son 50 los de comercio internacional, ¿cierto? En total. Resulta que aquí ya tengo 12 más 8, 20, ¿cierto? Más 16, 36. ¿Cuánto me falta para llegar a 50? 14. Entonces, ya se cumple que en todo este conjunto A tengo 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debo tener presente los datos que están en las intersecciones. Debo revisar que ya tengo un 8 dentro de ese A, que ya tengo un 12 y que ya tengo un 16. ¿Cuánto me falta para que en ese conjunto A hayan 50? Me faltan 14. Listo. Así con el siguiente. En el conjunto B, que es el de administración financiera, dice que en total son 67. Pero resulta que ya tengo un 12, ya tengo un 8 y ya tengo un 9, ¿cierto? 12 más 8, 20, más 9, 29. A 67 le restan 29, les debe dar 38. Y ese es el valor que yo coloco acá. Y ahora sí se cumple que 38 más 12 más 8 más 9 es total de ese conjunto de administración financiera, hay 67. Ya se cumple. Y lo mismo me pasa para el conjunto C, que es el de economía solidaria. El problema me dice que en total son 50. Entonces, pero de esos 50 aquí, dentro de ese C, ya tengo un 16, ya tengo un 8, ya tengo un 9. ¿Cuánto me falta para los 50? 17. ¿Sí? Entonces, 16 más 8, 24 más 9, 33, ¿cierto? Me faltan 17 para completar 50. Listo. En total, 50 son los estudiantes del programa de Economía Solidaria, de la materia de Economía Solidaria. Listo. Pero dice que el universal son 120. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tengo el dato del universal, entonces yo debo sumar todo esto. 14 más 12 más 38 más 8 más 9 más 16 más 17. ¿Cuánto me da? Si no me da 120, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, me faltó algo. Si acá me dio 114, 116, ese faltante lo debo colocar afuera. ¿Listo? En el universal, que no pertenecía aquí a estos estudiantes, pero sí está dentro del universal. Entonces, lo que me falte al sumar estos datos de los diagramas, lo coloco afuera. Bueno, vamos con las preguntas. Ya teniendo ubicados los datos en el diagrama, vamos con las preguntas. ¿Cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, ustedes cogen el diagrama, ¿cierto? Y revisan. Una sola materia, mire, que no tenga que ver ni de a 2, ni de a 3, ¿sí? Una sola. 14 más 38 más 17. Y sumamos. Listo. Y esos son los estudiantes que perdieron una sola materia. Angelina está levantando la mano. Sí, señora. Esto, profe, en la anterior, ahí dice que sumaste todo, ¿sí? Y daba 116. Entonces quedaba 4 en el universal. Sí, o sea, faltaban 4 para 4. 120. Gracias. Sí, eso Casi. decía que 6. Sí, sí, sí. Sí, es que estas presentaciones se manejan para toda la red y no, realmente no la había revisado, ¿listo? Entonces sí, si ahí da 116, quiere decir que en el universal me quedaron solamente 4, ¿listo? Y si no sobra nada, se dejan blancos, sí, señorita Jenny Perilla. Bien, por acá dice, disculpe, ¿me puede repetir por qué en el conjunto universal es un número menor, en este caso 6?
Pues lo que pasa es que su compañera decía que al sumar le daba 116. Si eso le daba 116, pero el universal eran 120, aquí debe haber un 4, ¿listo? Para completar los 120 y no un 6. Listo. Aquí no hay necesidad de que hagan todas estas operaciones. Bueno, solamente con que, digamos, pueden colorear y dar la respuesta y ya. Listo. Ahora dice, ¿cuántos no perdieron ninguna materia? Según este diagrama, ¿no? Pero, pues, la respuesta real aquí eran 4. Ninguna materia que estén por fuera de las materias que hayan perdido. Entonces, aquí serían 4 no perdieron ninguna materia. ¿Cierto? Habíamos dicho que acá era 4. Entonces, 4 estudiantes que no perdieron ninguna sola materia. Listo. Dice, ¿cuántos perdieron solamente economía solidaria? Espere, en mi caso yo sumo todo y se pasa. Y se pasa. Debe ser que estás ubicando mal los datos. No tienes bien ubicados los datos. ¿Y qué pasaría si serían 2 8 que están en el centro? No, 2 8 no pueden haber. Solamente un número, ¿listo? ¿Cuántos perdieron solamente economía solidaria? Entonces hay que revisar en el conjunto de economía solidaria solamente, que no tenga nada que ver con los demás. Entonces aquí en este caso, 17. ¿Listo? Fíjese ahí lo que la parte que estoy coloreando. Solamente economía solidaria. No tiene nada que ver con los otros conjuntos. Entonces, 17. ¿Cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera? Recordemos que la I era una intersección. Entonces, entre comercio internacional y administración financiera, ¿sí? En esa intersección, ¿cuánto hay? 20. Entonces son 20 estudiantes. Y ya, no tengo más hasta el momento de la presentación, espero que haya sido claro. Cuando me dicen E, que algunos me estaban preguntando, es lo mismo que I y es lo mismo que intersección, ¿sí? Lo que pasa es que se utiliza E por la forma de redacción. ¿Cuántos perdieron comercio internacional y administración financiera? Intersección, porque hay una I. ¿Cuántos perdieron matemáticas e inglés? Es lo mismo que si yo dijera matemáticas y inglés, pero recuerde que así no se escribe, se dice e inglés. Entonces es como si fuera una I, es una intersección. Listo. Pues si hay dos que ganaron las 3 materias, ese va en el centro. 2 que ganaron y 2 que perdieron. No, no creo que sea así tu problema. ¿Listo? Sin embargo, sería bueno revisarlo y sería bueno, de todas formas, que por ejemplo ¿en el qué? En el Skype me puedes escribir y podemos revisar esa parte, ¿listo? Listo, voy a compartirles acá el link de asistencia al chat para que por favor, ay, perdóname. Para que por favor registren su asistencia para los puntos del curso, ¿listo? Ay, ahora no me dejo acá, bueno. Entonces, a diferencia simétrica de C unido con B, pues sacas la diferencia simétrica de A y C y luego unes todo el conjunto de B y ya.